Palabras más, palabras menos. De noviembre del año 2017, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, Ignacio Muñoz, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y quien les habla, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de RCR 750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr.tv. También escucharnos a través de nuestra señal en Caracas 750 AM en su dial y en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir, a discutir con nuestros invitados durante la mañana de hoy. SEBIN detuvo a 7 personas por el escape de Ledesma. Tiene que ver con este caso de la salida del país del alcalde metropolitano. Funcionarios del cuerpo visitaron todas las instalaciones de la alcaldía. Hay que decir que ayer leíamos declaración de uno de sus abogados advirtiendo que no había orden judicial contra estos funcionarios y exfuncionarios. Lo destaca, de hecho, el diario El Nacional dice: sin orden de allanamiento ni de detención, el Servicio Bolivariano de Inteligencia apresó a 2 extrabajadores y a la gerente de finanzas de la alcaldía metropolitana. Hasta despertaron a una conserje de otro edificio para interrogarla sobre la fuga del dirigente opositor. Y bueno, otra vez se ubican al margen de la Constitución. Si no existe orden judicial, la Carta Magna es absolutamente clara con relación a este tema. El dato que destaca el Nacional tiene que ver con que la autoridad metropolitana también denunció que el SEBIN prohibió el acceso a familiares y amigos a la casa del alcalde Ledesma. De esto vamos a hablar con nuestro primer invitado. Asedio peligroso son declaraciones del alcalde metropolitano. Antonio Ledesma dijo en España que antes de salir de Venezuela le llegó la información de que sería secuestrado y que iban a responsabilizar a paramilitares colombianos. También lo amenazaron de revocar el beneficio de casa por cárcel y llevarlo a la tumba en la sede del SEBIN. Serían las razones entonces para haber tomado la decisión de huir de Venezuela. Destaca también el diario El Nacional, sobre el telón de fondo de esta crisis y la situación económica, lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades. La canasta básica familiar ya roza los 6 millones de bolívares. La pregunta que nos hacíamos ayer es: ¿cuántas familias tienen para cubrir estos gastos? Se trata de 5.59 millones de bolívares, según datos del Sendas. Es la canasta básica familiar. Faltaron 17 de los 58 productos de la canasta alimentaria, entre ellos la leche en polvo y el aceite de maíz, según este estudio, el último informe publicado por esta organización. Otros rubros básicos como pañales, toallas sanitarias y desodorantes, así como medicamentos para la atención, fueron casi imposibles de encontrar. Por ello, el tema de los medicamentos, ayer, como había anunciado en el programa Francisco Valencia de Ecodevida, hubo una protesta de los pacientes que ya están en una situación francamente delicada, con patologías graves, pidiendo la apertura de canal humanitario, que el gobierno asuma responsabilidad, que se haga algo al respecto. Renacieron y se niegan a morir. Tiene que ver con los pacientes trasplantados. Muchos de ellos han perdido sus órganos, otros incluso la vida. Y así lo destaca el diario El Nacional. Cada vez es más crítica la situación de las personas trasplantadas en nuestro país. Una situación que no tiene explicación, esto lo decimos a título personal, por la cantidad ingente de recursos que ha manejado este gobierno en los últimos 18 años, más de 1 millón de millones de dólares. Me dicen que ya tenemos a Andrés Velázquez en la línea telefónica. Él fue candidato a la gobernación de Bolívar. Él advierte que ganó. Hay serias irregularidades. El Consejo Nacional Electoral admitió su impugnación, sin embargo no se ha pronunciado. Él es dirigente de la Causa R. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Saludos. Bueno, sí, como lo señala, y es bueno ratificarlo. Quien hoy ocupa el cargo de gobernador en el estado Bolívar, el general Noguera, es un usurpador, y lo digo con mayúsculas,
el candidato ganador por el que votó el pueblo de Guayana es por Andrés Velázquez, de tal manera que eso fue lo que nos llevó a la impugnación, además con un descarado fraude que, como todo el mundo sabe, bueno, logramos demostrar con pruebas en mano, porque esta gente ni siquiera la forma cuidó para cometer su fechoría electoral. Y eso nos permitió demostrar con absoluta certeza, claridad, de manera irrefutable ante el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente se habían cometido irregularidades y alterado números de actas originales para tratar de hacerse con la victoria del candidato del PSV en el Estado Bolívar. La impugnación, el recurso jerárquico de impugnación fue admitido positivamente por el Consejo Nacional Electoral y estamos a la espera, de acuerdo a los números de días establecidos para toma de decisiones. Tenemos que faltan en el orden de 10 días, ahora 9 días a partir del día de hoy, más 15 adicionales que puede tomarse el CNE para una decisión definitiva. Si se atienen definitivamente a las pruebas, a los que hemos mostrado, pues yo no tengo duda definitivamente de que van a regresar la gobernación al deseo original del pueblo de Guayana. Ahora, varios temas que discutir con Andrés Velázquez. Ojalá, lo que pasa es que, caramba, con los antecedentes cuesta pensar que claro, vayan a rectificar, pero bueno, ojalá sea así. Yo quisiera conversar con Andrés Velázquez justamente acerca de los escenarios que tenemos por delante, la situación de la unidad y sobre todo el tema del diálogo, tal y como está planteado para los próximos días, en una semana, 10 días. En República Dominicana. Ayer el alcalde Ledesma, que huyó de Venezuela por las razones que hemos comentado, él asegura que tenía información de que lo iban a secuestrar, incluso iban a atentar contra su vida o lo iban a llevar a la tumba. Él ofreció una amplia rueda de prensa advirtiendo su opinión acerca de lo que está ocurriendo en la unidad y nos llamó la atención porque él decía, así como ocurre en otras organizaciones, a la alternativa hay que purgarla. Esa era la palabra que utilizaba, que no sé si es la más conveniente, pero en todo caso, yo quisiera el comentario de Andrés Velázquez en torno a este tema y las objeciones que él planteaba sobre esta negociación planteada para la próxima semana en República Dominicana. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, yo igual que tú, me parece demasiado fuerte el término purga. Sobre todo cuando estamos abogando por fortalecer una unidad interna en los factores democráticos y adicionalmente una unidad que, como la hemos planteado en términos de reconstruirla y fortalecerla, para mí requiere que trascienda más allá de los partidos políticos y hablar de una purga, bueno, realmente no suena en mi opinión correcto, pues. De tal manera pues que yo prefiero en ese sentido destacar que necesariamente para tener éxito frente a esta tiranía, bueno, definitivamente nosotros tenemos obligatoriamente que fortalecer la unidad. Yo creo que no hay estrategia superior al tema de la unidad y esto debe estar presente para todos aquellos que de verdad pensemos en que estas cosas tienen que cambiar en el país y en ese sentido hacer el esfuerzo necesario para lograr efectivamente tener éxito frente al régimen. Eso es lo que está planteado para nosotros en este momento. Y en relación al tema del diálogo, bueno, ya lo hemos conversado y yo creo que es imposible que nosotros nos paremos frente al tema del diálogo sin analizar lo que ha ocurrido en el pasado con estos diálogos. Por más que nosotros queramos hacer borrón y cuenta nueva, por más que quienes hoy
bueno, están sentados en esa mesa o se preparan para sentarse en la mesa con el gobierno, autonombrados o no, bueno, sencillamente no pueden hacerse los locos, o mejor dicho, no podemos nosotros ignorar lo que en materia de diálogo ha ocurrido en Venezuela, que en cada uno de ellos hemos salido con las tablas en la cabeza, y es el gobierno, o mejor dicho, el régimen, quien saca siempre ganancia de los términos de negociación que puedan darse en la mesa de diálogo. Eso es lo que está planteado en este momento, tener prudencia frente al historial que tenemos previo de las conversaciones o de diálogo. Prudencia, pisar firme y claridad en los objetivos, para lo cual yo, igual que el resto de los venezolanos, exigimos que se informe oportunamente sobre lo que se va a conversar, la agenda de conversaciones, y en tal sentido, bueno, sencillamente creo que allí hay que incorporar algunos elementos que para nosotros deben ser objetivos supremos de cualquier conversación: el tema de los presos políticos, y agregaría el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, porque aquí, bueno, el gobierno se ha venido haciendo el loco, la Asamblea Nacional Constituyente actúa como le da la gana en cualquier área, decide sobre leyes, decide sobre inmunidad parlamentaria, decide sobre lo humano y lo divino, y aquí nadie está diciendo hasta cuándo dura esta Asamblea Nacional Constituyente, de manera que yo exigiría hoy, en la antesala de estas conversaciones, que se incluya esto de la Asamblea Nacional Constituyente como un punto. ¿Hasta cuándo dura eso? ¿Hasta cuándo van a permanecer con el abuso de un organismo ilegítimo, de un organismo inconstitucional, y de este abuso de poder que a través de él ejerce el régimen en este instante? De manera que eso tiene que ser parte de una agenda, y públicamente planteo que eso debe incorporarse en la conversación que se vaya a sostener. Estamos conversando con Andrés Velázquez, me dicen que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Yo le dejo la siguiente inquietud, le ruego que permanezca con nosotros unos minutitos más, porque a propósito de esto del diálogo, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, hablaba acerca de la desconfianza que existe hacia los sectores involucrados en esta negociación o este encuentro que se va a celebrar en República Dominicana, y expresaba preocupación en torno a las agendas ocultas. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, sobre todo tomando en cuenta que se creó una comisión parlamentaria, en teoría, para conocer la opinión de distintos sectores. Le dejo la inquietud, hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ya sabes que para atender a todos tus clientes siempre tendrás una mano amiga que conteste el teléfono. Y para que tu negocio se mantenga operativo, cuentas con Zoom. Porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @zoomenvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R, candidato a la gobernación de Bolívar. Saben ustedes lo que ocurrió. Y yo dejaba una inquietud en torno al tema del diálogo. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, expresaba preocupación por la desconfianza que existe hacia los sectores que se van a sentar en República Dominicana, incluyendo el gobierno y la oposición. Y hablaba acerca del tema de las agendas ocultas. Y yo quisiera el comentario de Andrés Velázquez como dirigente de la Alternativa Democrática y de la Causa R, partido que está sentado en esta comisión parlamentaria que va a conversar con distintos sectores sobre estos temas. Ciertamente, bueno, y tomando en cuenta los antecedentes, existe preocupación acerca de cómo podría terminar este nuevo intento de negociación. ¿Lo escuchamos? Sí, yo no tengo mucha confianza en comisiones relacionadas con el tema diálogo. No, esa comisión parlamentaria, por supuesto que a mí no me anima absolutamente para nada. Es más, yo creo que es absolutamente inútil. No le veo la ganancia, porque más allá de cualquier consulta que pueda hacerse, lo que debemos estar claros es en la agenda que tenemos que empujar hacia adelante. Lo veo más como un apoyo de carácter político e institucional de parte de la Asamblea Nacional y no como un elemento que vaya a determinar realmente la agenda de lo que se va a llevar. Eso no es verdad, porque la agenda ya está predeterminada, y lo que yo llamo y sobre lo que llamo la atención es que esa agenda es la que tiene definitivamente, María Alejandra, que conocerse, qué es lo que vamos a discutir, porque yo estoy muy preocupado. El gobierno, bueno, empuja, ellos tienen una suerte de vacación con relación al tema, o abren laxos con relación al tema del diálogo, y cuando le interesa, el gobierno lo presiona, lo empuja. En este momento le interesa muchísimo, porque quiere darle, por supuesto, legalidad al tema del refinanciamiento y la reestructuración de la deuda. Y es allí donde yo digo, debemos tener cuidado, porque si es una negociación en la que nosotros tenemos que comenzar preguntándonos qué vamos nosotros a dar, a ofrecer en esa negociación. Se trata de una negociación que ofrece, y de parte nuestra ya sabemos qué es lo que busca el gobierno, ese baño de legalidad o el respaldo para el refinanciamiento de su deuda, que está definitivamente atrapado y contra la pared en relación al tema de las finanzas públicas del país. Y del otro lado, ¿qué es lo que nosotros vamos a exigir? Entonces, ese es el tema. Y por eso tengo mucha aprehensión, tengo mucha angustia de lo que se vaya a acordar en la mesa, y en tal sentido, sin decir de nadie allí, pero yo quiero hoy pedir firmeza frente al espejo que tenemos en relación al resto de a los anteriores diálogos, en los cuales, bueno, repito,
con un término muy popular, hemos salido con tablas en la cabeza. Y esta vez, bueno, yo creo que el país no se va a dar el lujo de soportar una situación como esa, de tal manera que hoy se la juega mucho esta comisión, que hoy se va, o que a partir del 1 se va a sentar con el régimen. Bueno, se la juega toda prácticamente, y el país va a estar expectante en relación a lo que allí se va a acordar. Y repito, dos cosas para mí son fundamentales: la libertad de todos, absolutamente todos los presos políticos, y el tema relacionado con por supuesto, condiciones electorales, y la ANC y la Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional que hoy funciona en Venezuela. Eso es fundamental, Bien. Y debe estar claro eso en la agenda de los que van a negociar. Gracias, Andrés Velázquez, por atendernos, acompañarnos, dirigente de la Causa R, candidato a la gobernación de Bolívar. Ya sabemos lo que pasó el 15 de octubre. Y se suma a nuestra mesa de debate justamente el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por la llamada. Un gusto conversar con usted. Bueno, le preguntamos a Andrés Velázquez acerca de las declaraciones que ofrecía ayer Monseñor Padrón, expresando preocupación sobre el diálogo o la negociación tal y como está planteada para el mes de diciembre. Usted hablaba acerca de la desconfianza que existe hacia los sectores que se van a sentar allí, y también expresaba preocupación por las posibles agendas ocultas. Su comentario, lo escuchamos. Claramente he dicho que este es un debate que tiene que dar también el pueblo. Qué bueno que haya diversas opiniones, porque es que la situación del país es sumamente grave, y si va a haber una negociación tenemos que estar claros todos de qué se trata. Si no, hay el peligro de que se repita el formato anterior del diálogo, que efectivamente ha sido muy triste porque no trajo ningún cambio en el país. En este caso, pues, si la agenda, por ejemplo, pienso yo, no contempla el punto de la transición política, ese diálogo va a quedar en nada, porque lo que hay que buscar es la renovación del país, el cambio de situación del país que está haciendo sufrir y morir al pueblo venezolano. ¿Usted cree que el gobierno está dispuesto a permitir una transición política en nuestro país? No estoy dispuesto, no está dispuesto, no lo creo, pero precisamente entonces si ese tema no se toca y se tocan otros temas, vamos a quedar en lo que hemos quedado siempre, en una conversación que no produce resultados. Ahora, ¿a cambio de qué, Monseñor Padrón, a la luz de los antecedentes, el Ejecutivo estará dispuesto a permitir, una transición o incluso un proceso electoral transparente que garantice la posibilidad de cambio en Venezuela? ¿Cuál es su opinión? Es que el problema no es del gobierno. El gobierno evidentemente que no quiere nada de eso. El problema es del país, del pueblo, y los políticos que están allí en nombre de la oposición o de una parte de la oposición tienen que entender que el pueblo está reclamando una postura firme que lleve a un cambio de la situación. Ahora, usted expresaba preocupación, Monseñor Padrón, sobre la desconfianza hacia el gobierno, pero también hacia la oposición. ¿Por qué? Porque está claro que el gobierno no juega limpio. El gobierno promete, como ha sido en las anteriores sesiones de diálogo, pero después se ha burlado del pueblo, del diálogo, como se burla de la Constitución. Se ha puesto ahora una Asamblea Nacional Constituyente supraconstitucional, lo cual quiere decir que en el fondo es un desconocimiento a la Constitución, que es la Carta Magna pues del país. Eso no puede ser. O sea, el gobierno no juega limpio. Y por otra parte, digo agenda oculta porque efectivamente no está claro en
en la conciencia del pueblo, qué es lo que se va a tratar allí, qué es lo que vamos, efectivamente, como lo acaba de decir Velázquez, qué se va a ofrecer y qué vamos a reclamar. Eso no está totalmente claro en el país. Ahora, monseñor Padrón, también decía usted que la participación de los cancilleres, tal y como está planteada, no garantiza el éxito de esta iniciativa. Quisiera su comentario al respecto. Como tampoco la garantizó la presencia de la Santa Sede. Aquellos formatos de diálogo también eran de carácter internacional y no pudo dar un resultado. El hecho de que estén los cancilleres y se le ponga el título de que ahora es una negociación internacional, eso no nos garantiza nada. Estamos conversando con Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. Nos interesa muchísimo lo que tiene que decir. Vamos a identificarla ahora y seguimos con esta discusión. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, conversando con el presidente de la Conferencia Episcopal. Y yo quisiera conversar, monseñor, acerca de la profundidad de la crisis, porque tal como están las cosas, no sabemos cómo vamos a llegar al año 2018. Está el tema de la hiperinflación económico, pero también el impacto social que esto tiene. Yo quisiera su comentario al respecto. Ustedes desde la conferencia han hecho énfasis en la necesidad de la apertura de un canal humanitario. El gobierno pues no escucha este llamado. Más aún, en una entrevista a un medio de comunicación internacional, el propio presidente descalificaba la información que ha hecho pública Cáritas, una organización que pertenece a la Iglesia Católica. Yo quisiera también su criterio y su reacción en torno a este tema. ¿Lo escuchamos? Evidentemente que se impone en este momento un canal humanitario, llámese como se llame. Si no le conviene al gobierno ese nombre, cámbiale el nombre, pero el país reclama alimentos, medicina. Y un reclamo vital, es decir, que hay gente que se está muriendo porque no tiene precisamente las medicinas. De tal manera que este es un tema obligatorio en esa negociación. Pero como hemos dicho y como usted lo acaba de decir y como lo sabe toda Venezuela, el gobierno no quiere, el gobierno sale por la tangente y no acepta porque no quiere verse enfrentado en la opinión internacional como un gobierno que no atiende al pueblo. Ahora, monseñor Padrón, sobre este tema, la posible negociación o la participación de la Iglesia Católica para resolverlo está estancada. Se lo pregunto, insisto, por las declaraciones que ofrecía el propio presidente Nicolás Maduro descalificando una organización como Cáritas, que ha venido haciendo seguimiento del impacto de la desnutrición en nuestro país, sobre todo en los más pequeños. Quisiera su comentario. La Iglesia, en ese sentido, la Conferencia Episcopal mejor, no es que esté estancada frente a problemas, porque continuamente estamos trabajando desde Cáritas, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestras diócesis y parroquias. Lo que está estancado es el diálogo o la conversación entre el diálogo entre el gobierno y la Conferencia Episcopal. Nosotros mismos, yo personalmente, estuve hablando con el presidente y me prometió que el canal humanitario se iba a abrir y decir no al ministro Jagua para que hubiera las conversaciones. Pero luego, cuando llegamos a las conversaciones, pusieron tantos obstáculos que negaban totalmente la palabra del presidente. Por eso es que es tan difícil, y hay que convencerse, y hay que reconocer que el gobierno no juega limpio. Ahora, ustedes han advertido desde la Conferencia Episcopal varios obispos acerca de la verdadera intención que hay desde el Ejecutivo Nacional, que es el establecimiento de un sistema, probablemente totalitario, donde no exista la disidencia y, frente a un escenario de esta naturaleza, ¿cómo sentarse a conversar? Quisiera su opinión, monseñor Padrón. No es que se vaya a establecer, es que ya está establecido. Como dije antes, de un gobierno que declara, por ejemplo, que la Asamblea Nacional Constituyente
que es fraudulenta, es supraconstitucional, eso es inadmisible. Pero además es una asamblea constituyente, como lo estamos viendo, que se atribuye una serie de posibilidades, como dicta leyes, decreta elecciones, persigue a los disidentes, etcétera. Entonces está por encima de todo, pero no le ha hecho bien a nadie. Finalmente, Monseñor, le preguntaría acerca de los presos políticos. Comentamos declaración del alcalde Ledesma, quien huyó del país. Él tenía arresto domiciliario. Producto de esta decisión, bueno, han detenido a varios funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía mayor, incluso sin orden judicial, y esto faltando tampoco para, en teoría, un proceso de negociación entre el gobierno y la oposición. ¿Su comentario? Yo no entro así en profundidad en ese asunto porque no tengo nada claro la fuga, los motivos, la participación de las autoridades. Algo de eso hay, puesto que el mismo señor Ledesma ha declarado que tuvo cooperación. El problema de esto es que al final quien paga la responsabilidad son los pobres guardias. En cambio, esa participación de las autoridades, esos permisos, ese voltear la cara para no darse cuenta quién era el personaje, todo eso tuvo que venir, pienso yo, tuvo que venir de una autoridad con gran poder. Y entonces ahora esa autoridad va a descargar toda su responsabilidad en los pobres guardias nacionales. O incluso los conserjes o empleados del edificio donde vivía el alcalde metropolitano. Monseñor Diego Padrón, gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, expresando opinión, bueno, y análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo los escenarios de cara a esta negociación entre el gobierno y la oposición que se va a retomar la próxima semana en República Dominicana. Hacemos una pausa, al regreso más. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Las ventajas de escuchar tus emociones. Las situaciones difíciles suelen poner de moda ciertas palabras. Una típica, resiliencia. La capacidad de superación de una adversidad, de recoger los aprendizajes para reconstruirse y seguir adelante. Todas esas importantes acciones requieren de un primer paso, sintonizar con lo que sentimos, la escucha de nuestras emociones. Las emociones actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Ellas se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar. ¿A cuáles escuchar? A las dos. Las emociones negativas, como el miedo, la culpa, la ira, dan una advertencia de peligro. Te permiten movilizar tu energía para hacer frente a una amenaza. Por ello, tus sentidos estarán en alerta, tu cuerpo se llenará de adrenalina para permitir un escape en caso necesario y tu corazón latirá más rápido. En pocas palabras, escuchar las emociones negativas puede desde salvar tu vida hasta ayudarte a tomar buenas decisiones, como la persona que ha cometido un acto indebido y el sentimiento de culpa le hace cambiar sus actos, o como la comunidad que siente ira por la ausencia de agua potable y se organiza para tener respuestas de los organismos oficiales. Si bien las emociones negativas nos impulsan a tomar acciones, agotan, debido a que te llevan a tomar posiciones defensivas. Vamos a la otra cara de la moneda, las emociones positivas, la alegría, el entusiasmo, la esperanza. Está comprobado que dichas emociones aumentan tu repertorio de pensamientos ligados a acciones y te permiten abastecerte de una red de recursos sociales, intelectuales y psicológicos. De este modo, mejoran tu resiliencia. Las emociones positivas ayudan a capturar lo que sucede en tu entorno para alcanzar tus objetivos. Ellas aumentan tu fuerza física, tu red de amigos. Ellas te impulsan a reflexionar y aprender. Te animan a adoptar posiciones abiertas, a explorar el mundo y a ampliar tu vida. Todas las emociones son necesarias e inevitables. Te invito a que hoy, al final del día, pienses en las emociones que tuviste. ¿Cómo te sientes?
Conserva la que te deja la sonrisa. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuede.net. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para ti que vendes todo por internet, existe el envío con cobro en destino de Zoom, el servicio que te permite enviar productos a tus clientes dándoles la facilidad de pago en el destino, ya sea pagando el flete, solo la mercancía o ambos, en cualquiera de nuestros puntos Zoom. Si quieres conocer los beneficios que tiene cobro en destino para ti, ingresa a zoomenvíos.com. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por SUNDE del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a Edgar Gutiérrez, consultor político, asesor de campañas electorales, coordinador del Benebarómetro. Una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, buenos días. Un privilegio estar en tu programa. Un gusto conversar con nuestro invitado y te pediré una primera valoración acerca de los escenarios que tenemos por delante. Hemos leído tu cuenta en Twitter y nos llama la atención uno publicado el 12 de noviembre, haciendo un poco recuento de lo que fue la iniciativa de diálogo justo cuando se intentó activar el revocatorio, y decías, entre otras cosas, que ya para aquella fecha Maduro tenía un pie en 2019. Terminabas preguntándote, bueno, ¿cómo será el 2018? No sé si has conseguido en estos días la respuesta, pero te doy la palabra para contestar. Bueno, la respuesta es muy difícil, la admito. Cuando escribí ese tweet, ahora que uno puede escribir más caracteres, como que más dudas uno puede poner en esos tweets, ¿no? Yo decía que lo que me animó fue a pensar, bueno, al final del 2016, prácticamente Maduro ya tenía un pie en el 2019, con todo el tema del diálogo, el engaño, digamos, cómo se desarmó la oposición, que venía radicalizándose. Y bueno, en diciembre ocurrió lo del tema del billete de 100 bolívares, saqueo, todo lo que pasó este año nos demuestra que, bueno, a pesar de que uno crea que la película se acaba, parece que nunca se acaba. Entonces siempre como que hay una
un nuevo tanque de gasolina que reactiva todo. Porque hoy pareciera que la única discusión lógica que se presenta es, bueno, ¿podrá de algún modo haber una elección presidencial medianamente competitiva que permita que alguna parte de la oposición compita y pueda construir un cambio político? Bueno, hoy pareciera que la respuesta es un no en mayor proporción, pero en Venezuela, como todo lo inesperado y que la realidad siempre supera la ficción, bueno, quizás vamos a ver una cantidad de cosas que ni siquiera nos imaginamos hoy. Porque hoy, básicamente, y creo que tus últimas dos entrevistas así lo reflejan, estamos, digamos, como que centrados en qué va a pasar en este encuentro en República Dominicana y si eso puede abrir, digamos, alguna posibilidad, algún margen. Yo creo que eso va a determinar al menos el comienzo del año en buena medida, ¿no? Cómo nos aproximamos a si es que es posible tener una salida electoral, si no es posible, si eso es así, cómo va a operar, digamos, el régimen de Nicolás Maduro, el tema económico, el tema de las finanzas, el tema de la emergencia humanitaria. Yo creo que hay como demasiada incertidumbre. La respuesta no la tengo, pero me parece que podemos ver muchas cosas que aún ni siquiera nos imaginamos. Ahora, a propósito del tema medular, y creo que lo ponía sobre la mesa el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que es la transición política, que al final del día es el objetivo de esta negociación, porque si no, ¿para qué? Es decir, promover que las cosas cambien en nuestro país radicalmente para hacer frente a la profundidad de esta crisis que ya se cuenta en vidas humanas. Y yo quisiera el comentario de Edgar Gutiérrez, porque le hemos trasladado la inquietud, incluso a aquellos dirigentes de partidos que se van a sentar en diciembre en República Dominicana, a cambio de que el gobierno en las actuales circunstancias permitiría una transición política en nuestro país. Quisiera tu opinión. Yo partiría de la premisa de que evidentemente en Miraflores no quieren transición política, ¿no? El principal deber de quienes están en la actualidad es mantenerse en él. Y si algo a demostrar este régimen es que eso es su único principio ideológico. Entonces yo desde ya pondría eso en tela de juicio. Bueno, ¿cuál transición política si los actores, digamos, en el poder es lo último que desean? Y eso es precisamente la causa, María Alejandra, de estas respuestas que tú obtienes cuando le preguntas a la gente sobre el diálogo. Si le preguntas a Andrés Velázquez, si le preguntas a Monseñor Padrón, si le preguntas a la opinión pública, en altísima medida hay una expectativa mínima, si es que hay alguna, sobre la posibilidad de que ese diálogo, esa negociación, como la queramos denominar, tenga algún fruto, tenga, digamos, alguna consecuencia práctica positiva para el país. Eso es lo que yo diría. Las expectativas son muy bajas, las dudas son muchas, las experiencias en el pasado, digamos, son muy negativas, eso es la realidad. Aquí ha habido 3 experiencias de diálogo en 16, 17 años y ninguna ha sido buena, esa es la verdad. Más bien algunas han sido burlas. Entonces, bueno, que tú apuntes por transición política, yo lo que tengo que decir es, bueno, aquí eso no está planteado. Aquí eso no está planteado, al menos no desde el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, claro, eso genera las reacciones de descrédito, de celo, incluso de condena, como alguna parte de la oposición así lo hace, y eso ya de por sí vuelve ese proceso de encuentro, si es que lo podemos denominar así, todavía más difícil, todavía con más descrédito, todavía con menos expectativas. Incluso si eso pudiese, digamos, llegar a algún buen puerto, pongamos ese escenario, bueno, capaz la gente no se lo creería, ¿no? Entonces, así arrancamos con esto. Yo no le daría crédito a que estamos trabajando en una transición, porque hay uno de los actores que no está interesado en eso, para nada. De hecho, todo lo contrario. Ahora, entonces, tengo que cambiar la pregunta. Hay sectores de la oposición que están dispuestos a permitir que el gobierno se mantenga en el poder. ¿Esa es la conclusión de lo que tú dices o no? Bueno, yo creo que los hechos los conoceréis, ¿no? Decían por ahí. Yo, por supuesto, que creo que hay actores de la oposición que legítimamente desean un cambio político, trabajan para eso, con errores o sin errores, con métodos distintos, pero lo hacen. Pero la verdad es que sí hay actores en la oposición que a veces la etiqueta creo que ni siquiera le queda bien, que, bueno, sencillamente se van amoldando, se van acostumbrando, pareciera que no les importa mucho, pareciera que les resulta mucho más cómodo estar en la acera de la oposición, repito, entre comillas, y no de verdad de disputar el poder y el cambio político. Entonces, bueno, tú te preguntas cuando el tema del reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando tu electorado
te dio un mandato de desconocer eso, bueno, que tú lo reconozcas, habla mucho de ti, muchísimo. Cuando tú dices, por ejemplo, que no importa lo que sea, tú tienes que participar en la candidatura de la gobernación del Zulia, que es precisamente la causa de decisiones de esta Asamblea Nacional Constituyente, tú le estás diciendo mucho a tu electorado. Entonces, bueno, pareciera que hay algunos que no están muy interesados. Pero ese no es el debate de fondo. El debate de fondo es que incluso entre los principales actores de la oposición o que se conoció en algún momento como la Mesa de la Unidad Democrática, no sé si aún pervive esa plataforma, bueno, ni siquiera esa agenda pareciera que está, digamos, completamente alineada, porque pareciera que los comportamientos, los intereses son distintos. Entonces la pregunta que yo me hago, no la hago además de mala gana, sino me la hago de manera legítima. Bueno, ¿qué agenda mínima común y alineada llevan esos actores para una negociación? Porque si ni siquiera hay un acuerdo entre esos actores básicos, bueno, ¿cómo pretenden, digamos, obtener una negociación, digamos, positiva, donde haya un éxito, donde haya una ganancia, al menos para sus intereses? No lo sé, me parece que es una pregunta relevante que ellos tienen que responder. Edgar, tenemos que hacer una pausa, un par de minutos para ir a publicidad. Yo quiero dejar la siguiente inquietud y es con relación al destino de la oposición y de la Mesa de la Unidad Democrática. Siempre saco a colación lo que dijo en su momento Leopoldo López, solo nadie puede, tomando en cuenta que lo que tiene enfrente a la oposición es un petroestado, además con dirigentes que están dispuestos a todo para permanecer, y tú lo has dicho, en el poder. Quisiera tu comentario, sobre todo por lo dicho ayer desde España por el alcalde Ledesma. Él hablaba acerca de la necesidad de hacer autocrítica, incluso hablaba de la palabra purga, durísima en mi opinión, pero en todo caso yo te dejo la inquietud tomando en cuenta los escenarios que tenemos por venir. Hacemos una breve pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tú sabes que para terminar de cortar la tela de ese vestido que estás confeccionando siempre vas a tener una mano amiga. Y para entregarlo tienes a Zoom, porque en Zoom estamos llenos de esas manos que te acercan a tus metas, y para seguir expandiendo te cuentas con Zoom Envíos. Entra ya en zoomenvíos.com o síguenos en Twitter, @ZoomEnvíos. Zoom, más de 40 años cerca de ti. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Vecinos de Baruta, les habla David Uzcategui. Desde hace años he sido inhabilitado injustamente, pero jamás podrán inhabilitar mi decisión irrevocable de servir y trabajar por Baruta. Por eso confío en Darwin González, actual concejal, quien ha estado a mi lado trabajando incansablemente por 12 años y se ha preparado para ser el alcalde que garantice la calidad de vida de los baruteños. Él contará conmigo. Con Darwin González, defendamos Baruta. ¿Quieres vivir esta emoción otra vez? Preparado otra vez el pitcher. El envío, le tira Andrés Eloy, va un batazo largo por la derecha. La bola en lo más profundo, se va. Y allá va. El
cuadrangular de Andrés Eloy Blanco por lo más profundo del jardín derecho. Emocionante, ¿no? Pues no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Gutiérrez, y yo dejaba una inquietud sobre el futuro de la oposición. Edgar, te escuchamos. Primero te agradezco por darme la pausa para pensar la respuesta, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente la expresión de Antonio Ledesma es muy fuerte, pero yo la entiendo. Y me colocaba además otro pensamiento de Leopoldo López sobre el que decía que solo nadie puede, y yo creo que también es verdad, solo nadie puede, pero como todo en la vida, muy pocas cosas son absolutas. No es, aunque es verdad que ninguno solo puede, también es verdad que el chantaje de la unanimidad le ha hecho mucho daño a la MUD o a la alianza opositora, pues se ha convertido, digamos, en un sistema, un complejo sistema de veto. Entonces lo que yo diría es que, bueno, aunque no todos estén, varios pueden hacer algo en una dirección. Y digo eso porque acabo de ver un estudio muy reciente de opinión pública y lo que me doy cuenta es que los opositores siguen estando ahí, están esperando, digamos, una dirección, una lucha, una bandera. Y creo que lo que va a ocurrir, naturalmente, es que algunos actores van a desplazar a otros, porque la verdad es que los partidos no son dueños de las preferencias electorales ni políticas de los ciudadanos. O sea, no es que AD tiene 12% y son de ellos. No, eso no funciona así. Y sobre todo si estamos hablando de un proceso, digamos, de un régimen como este y de la necesidad de cambio político. Aquellos actores que planteen, digo aquellos en plural porque creo que sí necesitas de varios para hacerlo, aquellos que planteen un mecanismo para avanzar en el cambio político, para al menos intentarlo en la lucha, son aquellos que, digamos, que van a recapitalizar o a reconquistar los corazones de muchas personas que hoy evidentemente están descontentas, que están, digamos, siendo presas del descrédito e incluso de la desesperanza. Entonces, bueno, la purga de la que habla Ledesma me parece que es una cosa que está ocurriendo incluso de manera natural, un desplazamiento donde hay actores que sencillamente han dejado ver muy claro cuál es su agenda, y esa agenda no se parece a las expectativas y a los deseos de mucha gente que hoy se autodefine como opositora y que hoy quiere un cambio de régimen político para que las cosas cambien, no solamente para que salga del gobierno, eso es ya casi que una cosa dada por hecho desde el punto de vista de los deseos, sino para que las condiciones de vida de los venezolanos, que son hoy tan paupérrimas, preocupantes, exasperantes, cambien. Eso creo que está ocurriendo, digamos, en la práctica, pero no hay que caer en el chantaje de tenemos que estar todos juntos y decidir lo mismo para que podamos salir de esto. Yo creo que eso se ha demostrado, digamos, a veces más obstáculo y consecuencia de decisiones que son muy tibias y que a veces no son lo que se necesita hacer en algunas crisis, en algunas coyunturas políticas. Gracias, Edgar, por atendernos. Era Edgar Gutiérrez, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Nos vemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela